Muy bien, ahí estamos. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces ahora? Así como nosotros vimos solicitación axil en régimen elástico y solicitación por flexión en régimen elástico, tanto sea en la primera parte, flexión simple, como en la segunda, flexión compuesta, ahora vamos a ver solicitación por torsión en régimen elástico. Y es el 0,1 porque lo primero que vamos a ver es la introducción al tema y vamos a ver la primera teoría, que es la teoría de Coulomb. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo voy a, como esto es básicamente bastante parecido a un apunte, tiene bastante texto, voy a hacer toda la presentación de la diapositiva y les explico lo que quiere decir. Palabras más, palabras menos, va a estar diciendo lo que está acá redactado. Bien, dicho esto, fíjense que nosotros, en tanto solicitación axil como solicitación por flexión, sea simple o compuesta, ¿qué fue lo que vimos? Vimos aquellas solicitaciones que provocaban, tanto una como otra, tensiones normales en los distintos puntos de la sección. A partir de ahora, con solicitación por torsión, vamos a ver las solicitaciones que van a provocar en la sección tensiones tangenciales. Tensiones tangenciales. Las dos solicitaciones que nos quedan es justamente la que empezamos a ver hoy, torsión, y lo que se conoce como flexión variable o flexión y corte. Y la otra cuestión importante a destacar es que, fíjense que cuando uno reducía las fuerzas al baricentro de la sección, en el caso de solicitación axil nos encontrábamos con que la única componente era un vector perpendicular al plano de la sección, que era la componente de la resultante de reducción perpendicular al plano de la sección, es decir, Rx. En el caso de torsión, desde el punto de vista matemático, la magnitud que va a caracterizar a la torsión va a ser exactamente un vector que es perpendicular al plano de la sección. Porque el momento torsor, si ustedes recuerdan, ¿qué es? Es el MRX, es decir, es la componente escalar en la dirección X del momento resultante de reducción. La dirección X, para la convención con la que nosotros venimos trabajando, ¿cuál es? Y es la dirección perpendicular al plano de la sección. Así que estas son un poquito, a modo introductorio, lo que en primera medida uno quería decir. Ahora bien, el objeto de este tema, como el objeto que vimos para axil y como el objeto que vimos para flexión, es, nosotros queremos analizar y estudiar los conceptos físicos, matemáticos e ingenieriles, los principios y fundamentos de funcionamiento estructural, aprender a dimensionar y a verificar. Y también introducirnos en las bases del diseño y el proyecto, aunque sea de manera preliminar. ¿De qué? De elementos estructurales o sistemas de elementos estructurales o parte de ellos que están solicitados exclusiva y preponderantemente a esfuerzos de torsión o a una solicitación por torsión. O sea que este objeto que yo les estoy contando acá es el mismo que vimos en axil, el mismo que vimos en flexión y el que vamos a ver ahora y en la próxima solicitación, que es la última. ¿Quedó claro? Bueno, sí, a ver, ¿cuándo tenemos una solicitación por torsión? ¿O cuándo una sección está solicitada por torsión? Bueno, cuando al reducir las fuerzas al baricentro de la misma, obviamente para poder equilibrar las fuerzas exteriores que actúan en esa parte del elemento estructural que estamos analizando, nos aparece como resultante de reducción la componente del vector momento resultante de reducción perpendicular al plano de la sección, que es esta de acá, que es la que vemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ocurre eso, decimos que la solicitación de la sección es por torsión. Esto que dice acá es que al baricentro de la sección hacemos coincidir el origen de una terna y todo lo que ya sabemos. Muy bien. Ahora,
Fíjense esto que se indica acá. Un vector perpendicular al plano de la sección quiere decir que el par de fuerzas que genera ese vector momento se ubica en el plano de la sección. Y a su vez, el momento, fíjense que gira en el plano IZ, que es el plano de la sección. Con lo cual las tres componentes que son posibles o que son las que representan a la torsión son el vector momento, el par de fuerzas y el momento propiamente dicho. Lo mismo que pasaba con la flexión. Lo único que en el caso de la flexión, el vector momento flector se ubica en el plano de la sección y el par de fuerzas perpendicular al plano de la sección. ¿Entendido? Así que estas son las tres. Es costumbre decir que, bueno, las tres no coexisten porque las tres representan la misma magnitud. Entonces, o trabajamos con cualquiera de ellos, pero con una sola. Es decir, trabajamos con el vector, o con el par de fuerzas, o con el momento. Pero no es necesario trabajar y dibujar siempre las tres. Acá está hecho por una cuestión de simplicidad en la exposición. Nada más. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, a ver, vamos a denominar como torsión simple. Es decir, vamos a decir que un elemento estructural está solicitado por torsión simple cuando en todas sus secciones actúa un momento resultante de reducción que solamente tiene componentes sobre el eje X. A dicho momento se lo denomina momento torsor. Bien. Vamos a decir que esa torsión simple es pura cuando el momento torsor actuante en cada una de las secciones es constante para todas ellas. ¿Está bien? O sea que la torsión pura es un caso particular de la torsión simple. Torsión simple es cuando en las infinitas secciones yo tengo un momento torsor. Torsión pura es cuando ese momento torsor es constante. Acá está explicado esto que les estoy diciendo. Si M es igual a MX y MY igual a 0 y MZ, solicitación por torsión. Si ese M de X es distinto y constante, es decir, no es constante, torsión simple. Y si es constante, torsión pura. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí, Luis. Muy bien. Por eso acá al final dice que la torsión pura se la puede entender como un caso particular de la torsión simple. Ahora, vamos a ver alguna serie de consideraciones al respecto. Fíjense, la primera que les voy a decir es que la definición esta que acabamos de dar de solicitación por torsión es válida cuando el baricentro de la sección coincide con otro punto característico de la sección. Ese otro punto característico de la sección es el que denominamos centro de corte. Es decir, que la torsión, el momento torsor, reducido al baricentro, apareciendo reducido como un proceso de reducción de fuerzas en el baricentro de la sección, es un momento torsor siempre y cuando el baricentro coincida con el centro de corte. Si no llegara a pasar eso, diríamos que no estamos frente a una solicitación por torsión. O dicho de otra manera, a ver, si G coincide con el centro de corte y aparece un vector momento perpendicular al plano de la sección con pasante por G, ahí decimos que ese es un momento torsor real y que la sección está solicitada por una solicitación por torsión real. Ahora bien, si el G no coincide con el centro de corte, es decir, el baricentro no coincide con el centro de corte, la solicitación por torsión real y total para la sección va a surgir de reducir las fuerzas al centro de corte y no al baricentro de la sección. Nosotros ahora no nos vamos a meter con el concepto de centro de corte, porque ustedes, más allá de que muchos la hayan cursado el año pasado, no interesa, yo lo doy como si fuera de cero. Nosotros en principio lo que vamos a adoptar y asumir en este punto son dos cosas.
o bien el baricentro y el centro de corte coinciden, es decir, son el mismo punto, o bien, todas las fuerzas ya fueron reducidas al centro de corte. Y vamos a estar siempre hablando del momento torsor real. ¿Me expliqué, chicos? Sí, Luis. Bien, muy bien. Bueno, a ver. El problema, el estudio general de piezas prismáticas o de barras que están solicitadas a torsión, en general es un tema que es bastante complejo, no es simple. Y uno se dirá, bueno, ¿por qué no es simple? No es simple porque no cumple con una de las premisas o hipótesis básicas dentro de la resistencia de materiales. Y claro, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es esa hipótesis o premisa por la cual no cumple? Es básicamente, fíjense que nosotros cuando vimos axil y cuando vimos flexión, una de las condiciones que se cumplía era que las secciones que originalmente eran planas seguían siendo planas después de la deformación por axil o por flexión. Bueno, esto en la mayor parte de los problemas de torsión no ocurre. La sección después de la solicitación por torsión no se mantiene plana. Y si algo no se mantiene plano es porque se termina alabeando. Y es lo que se conoce como alabeo de la sección. ¿Entendido? Entonces, fíjense que el hecho de considerar que las secciones se mantienen planas implica, por ejemplo, en el caso de axil, que todos los desplazamientos, todos los puntos de la sección es el mismo. Y por lo tanto todos sufren la misma deformación. Pero en el caso de la flexión, ¿qué es lo que me dice? Mirá, no todos los puntos sufren la misma desplazamiento ni la misma deformación, pero entre ellos guardan una relación lineal. Y eso me simplifica mucho el tratamiento posterior. Imagínense que no fuera así, imagínense que eso no fuera así, ¿qué es lo que pasaría? Y yo no podría plantear que las deformaciones en flexión tienen una relación lineal, por lo tanto tampoco lo podría plantear para las tensiones. Y con lo cual la fórmula sigma igual a m sobre j por z no la podría utilizar. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Bien. Bueno, como consecuencia de esto, es decir, de que las secciones se terminan alabeando, la clasificación que se da para la torsión es la siguiente. Se clasifica en dos grandes grupos. Uno es el que se conoce como torsión uniforme y otra la que se conoce como torsión no uniforme. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, en la torsión uniforme uno puede considerar que todas las secciones se alabean, pero ese alabeo es siempre el mismo para todas las secciones. Con lo cual, si uno dice, a ver, bueno, si yo quiero hacer el alabeo relativo entre una sección y otra, es decir, evaluar qué diferencia de alabeo hay entre dos secciones, me voy a encontrar que ese alabeo relativo es despreciable o prácticamente nulo, y de hecho lo vamos a considerar que es nulo. ¿Entendido? O sea, en el primer caso, todas las secciones se alabean lo mismo. Por lo tanto, el alabeo relativo es despreciable. En cambio, la torsión no uniforme, obviamente esto no pasa. Existe también el alabeo relativo, no es despreciable y obviamente lo tenemos que considerar. A ver. Ahí está. Torsión uniforme. Se caracteriza a través de las siguientes dos premisas. Primero, las distintas secciones del elemento estructural no tienen impedido su posibilidad de alabeo, es decir, son libres de alabearse todo lo que quieran. Y la segunda hipótesis es que las secciones se pueden alabear, ¿sí? Las secciones se pueden alabear, y el alabeo que ellas experimentan es el mismo o muy parecido. Con lo cual, como recién les dije, el alabeo relativo es despreciable y lo vamos a considerar como nulo.
¿Sí? Bueno, la torsión uniforme la vamos a estudiar a través de las siguientes dos teorías. Una, la de Coulomb, que es válida para aquellas secciones en las que directamente no se produce el alabeo y aplica solamente a secciones circulares, y la teoría de San Venant, la cual es una teoría bastante más general, en donde sí se observa que existe alabeo en las secciones, se observa que este es el mismo para todas ellas, y el alabeo relativo, por lo tanto, es considerado nulo. ¿Mm? Muy bien. Bueno, acá se presenta para piezas prismáticas en general, es decir, con cualquier sección. Fíjense que la teoría de Coulomb aplicaba pura y exclusivamente a secciones circulares. Acá en general son piezas prismáticas de cualquier sección que en general sufren alabeo. Y se observa que las secciones rotan rígidamente y obviamente las secciones se alabean fuera de su plano, ¿no? Las deformaciones que experimentan, como son uniformes, hacen que el alabeo también sea uniforme. O sea, acá las deformaciones específicas longitudinales son nulas. Ahora después lo voy a aclarar eso. Después lo voy a aclarar para que se entienda bien. Bueno, en la torsión uniforme, ambas teorías, es decir, la de Coulomb y la de San Venant, son compatibles o son posibles de ser aplicados teniendo en cuenta el planteamiento general que hace la resistencia a materiales. La resistencia a materiales hace un planteo que no está basado todos los resultados que obtiene en un desarrollo totalmente analítico. Si bien desarrolla bastante análisis desde el punto de vista físico-matemático, pero no lo es todo, porque se basa en la realización de ensayos también. Es decir, que conlleva de la mano la experimentación o realización de ensayos junto con los desarrollos analíticos. De hecho, fíjense que lo que vimos nosotros en axil y en flexión fue que surgían a partir de la experimentación de ensayar una barra a solicitación axil o a flexión. ¿Entendido? ¿Mm? Bien. Bueno. ¿Y qué es la torsión no uniforme? Si la otra se caracterizaba por dos premisas, de las cuales una era que las secciones eran libres de alabearse y que el alabeo relativo era despreciable, bueno, acá en la torsión uniforme se verifican lo opuesto a lo anterior. Es decir, el alabeo de las distintas secciones de las piezas podrá estar impedido total o parcialmente, con lo cual las secciones presentan, y de hecho la pieza, algún tipo de coacción. Obviamente, el alabeo, al permitir que exista, o al darse, mejor dicho, no es constante, por lo tanto el alabeo relativo no va a ser despreciable y no se lo puede obviar, sino por el contrario se debe ser considerado. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Una cosa que no les dije en lo anterior es que si... Bueno, pero no importa, ahora se lo voy a decir, porque fue a propósito. Lo que sí, el estudio de la torsión no uniforme queda fuera del campo de aplicación de la resistencia de materiales. Queda fuera del campo de la teoría de la resistencia a materiales. Muy bien. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa a una barra a la cual, perdón, esta flechita quedó un poquito desfasada, pero es un momento torsor. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando una barra está solicitada a torsión uniforme. Yo tengo aplicado dos momentos torsores en los extremos de la barra, que tiene una longitud L0, y vamos a suponer que esta barra se alabea. Con lo cual, fíjense, se me alabeó las secciones extremas y obviamente el resto de las secciones siguiendo una forma bastante similar a esta que tenemos acá. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Bueno.
Muy bien. Entonces, ahora, fíjense, si yo antes tenía una fibra, a ver dónde lo puedo dibujar acá. Ah, no, acá no se puede dibujar. Bueno, si yo antes tenía una fibra, a ver si ustedes el cursor lo ven, que va de acá hasta acá, y tenía una longitud L0, después de la aplicación de las cargas, esa misma fibra tendrá esta longitud final, ¿no es así? Que es la Claro, indicada acá. Bien. Se acortó, digo. No sé, o se alargó, no sabemos todavía. Lo único que sé es que tengo una longitud final. Ahora, si todas las piezas se alabean lo mismo, quiere decir que el punto que se desplazó acá, tanta longitud, acá se desplazó exactamente lo mismo. Por lo tanto, la longitud inicial es igual a la longitud final. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el alabeo es el mismo. O prácticamente el mismo. ¿Me expliqué eso? ¿Eh? Sí, Luis. Bien, bueno. Entonces, si yo ahora hago la variación de longitud respecto a la longitud inicial, que es la deformación específica longitudinal, esto es igual a 0. O sea, no hay deformaciones específicas. Como consecuencia, si aplico la ley de Hooke, tampoco hay tensiones normales. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasa con la torsión no uniforme. Si el alabeo no es el mismo, quiere decir que este punto que estaba en la misma fibra que este punto de acá, hacia la derecha no se desplazaron lo mismo. Uno se desplazó más y otro se desplazó menos. Por lo tanto, la longitud inicial no coincide con la longitud final de esa fibra. Y por lo tanto, la variación de longitud respecto de la longitud inicial que nos da la deformación específica longitudinal no es igual a 0. Y por lo tanto, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones normales tampoco son iguales a 0. Es decir, que la diferencia entre una y otra es que, como consecuencia de actuar solamente un momento torsor, en un caso produce tensiones normales y en el otro caso no los produce. ¿Quedó claro? Bueno, la pregunta es, ¿cómo se resuelve entonces el problema de la torsión uniforme y de la torsión no uniforme? En general hay dos grandes caminos. Uno es el que se denomina como planteo ad hoc, es decir, que es el planteo de teorías que son desarrollados exclusivamente para resolver uno o dos casos en general, y uno o dos casos particulares de piezas prismáticas solicitadas a torsión. En general eso se realiza cuando alguna necesidad lo conlleva, y a eso se lo conoce como teoría de la torsión no uniforme. Son una serie de teorías que se van desarrollando con el fin de poderle dar solución a determinados problemas que vienen. La otra es realizar un planteo totalmente general a través de la teoría de la elasticidad. ¿Entendido? Así que, y finalmente hay algo que sí es importante destacar, que se lee este último párrafo. Muchas veces la torsión, o diría casi siempre, la torsión no uniforme se puede descomponer en la suma de una torsión uniforme más el aspecto no uniforme de la misma, ¿no? Entonces, eso es posible de llevar a cabo. En cualquiera de los dos casos, nosotros siempre vamos a ver en esta materia la parte correspondiente a la torsión uniforme. La parte correspondiente a la torsión uniforme. ¿Quedó claro? Bien. Sí, Luis. Bueno. Nosotros esto lo aplicaremos, cuál será el campo de aplicación y alcance de este tema, lo vamos a aplicar a sistemas isostáticos y sistemas hiperestáticos. Básicamente vamos a aplicarlos a secciones circulares que podrán ser macizas o llenas, y huecas o anulares o tubulares. Eso, el punto anterior, lo vamos a analizar, lo de secciones circulares, a través de la teoría de Coulomb.
El otro caso son secciones no circulares, por ejemplo, tubulares de paredes delgadas simplemente conexas o múltiplemente conexas, que vamos a utilizar la teoría de Brett. Después secciones rectangulares y abiertas de paredes delgadas. Todas estas últimas dos, la 2.1 va con la teoría de Brett, la 2.2 y 2.3 a través de la teoría de Saint-Véran aplicado a estas secciones. Causas o acciones. Bueno, fundamentalmente vamos a utilizar la causa fuerza y en menor medida la causa variación de temperatura. Los materiales van a ser considerados homogéneos, heterogéneos y como se llama, compuestos de dos o materiales con distintas propiedades y características. Ahí en general en los materiales no entramos con muchas restricciones, prácticamente al decir que vamos a trabajar con materiales homogéneos y con materiales heterogéneos, estamos ya abarcando el 100% de los tipos de materiales. Lo que quiere en realidad indicarse acá es lo siguiente, es que, a ver, hay materiales que saben que tienen una composición heterogénea, pero sin embargo, trabajando en forma conjunta, él y sus distintos componentes, hace que tenga un comportamiento más tirando a homogéneo que a heterogéneo. ¿Entendido? ¿Y por qué es esto? Bueno, así a grandes rasgos es porque, en general, los materiales que son heterogéneos, pero que parecen homogéneos, lo son, su heterogeneidad se observa mucho más a nivel microscópico, más que a nivel macro, ¿entendido? Entonces, a nivel macro, como el desorden es tal de las partículas, en definitiva nos termina quedando lo mismo que sea homogéneo o que sea heterogéneo. Muy bien. Dentro del periodo vamos a trabajar ahora dentro del periodo o comportamiento elástico. Vamos a dejar el elástico para el final. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Bautista? ¿Bien? Bien, Bueno, bien. limitaciones al alcance. No vamos a ver sistemas estructurales hipostáticos, no vamos a trabajar con la causa seguimiento de vínculo, no vamos a trabajar con secciones tubulares múltiplemente conexas, no vamos a hablar ni a ver problemas de concentración de tensiones, y la torsión no uniforme no la vamos a tratar. En general, esto se da, la torsión no uniforme se estudia en estructuras metálicas. Así que creo que en general siempre fue así que no sé si cambió mucho y cuánto en este momento. Por ahí los chicos nos pueden decir. Bien, las ecuaciones de equivalencia referidas a la solicitación por torsión son estas que vemos acá. Fíjense que salvo la propa, todas las demás son idénticamente nulas. ¿Sí? Así que salvo la 4, todo el resto son idénticamente nulas. Es decir, el esfuerzo normal, los dos cortes, los dos momentos flectores. A ver, si uno dice que fundamentalmente las secciones están trabajadas a momento torsor, bueno, las otras podrán estar trabajando a otras solicitaciones, pero es como que por ahora no nos interesa eso. No nos interesa analizar el elemento estructural solamente trabajando a torsión. Muy bien. Bueno, acá les debo los ejemplos, no está puesto. Vamos a explicar el fenómeno y vamos para eso a analizar la teoría de Coulomb, que es la primera que vamos a ver. Es decir, nosotros vamos a ver ahora la teoría de Coulomb, después vamos a ver la teoría de Brett y después la teoría de Saint-Véran. Así que vamos a ver las tres teorías para trabajar justamente con ellos, que más allá de que este tema a veces, cuando uno lo presenta, tenga muchas limitaciones, recuerden que siempre nos sirve o para resolver problemas más adelante, o nos sirve para poder avanzar con la carrera, o bueno, directamente nos permite resolver un tema. Entonces, vamos a ver, esta teoría, como dice acá, aplica barras prismáticas de sección circular, ya sea maciza o llena, o hueca o anular o tubular. ¿Estamos de acuerdo? Así que esa es la primera cuestión, aspecto que tenemos que tener en cuenta. Para eso vamos a considerar una barra de eje recto con sección circular constante, que tenga los siguientes
los siguientes parámetros distintivos. La longitud, L de la barra, y la sección de diámetro D. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verlo acá. Esto está sacado de un par de libros. Uno es el de Hibbeler y otro el de Bill Johnston, que yo se los pasé. Vamos a dibujar una cuadrícula en toda la superficie lateral de la barra. ¿Sí? Fíjense que las circunferencias de esa cuadrícula van a estar representando las distintas secciones, mientras que las líneas longitudinales van a estar representando a las generatrices. Y esto es ante la deformación, y después le aplicamos dos momentos torsores iguales y opuestos. ¿Sí? De manera que siempre que se alcance una situación, la misma va a ser de equilibrio. Bueno, veamos cómo es la deformada en las siguientes figuras. La de arriba es ante la deformación, la de abajo después de la deformación. ¿Qué observan ustedes? A ver, ¿qué observan? Más allá del texto que dice. Chicos. Que las fibras presentan en vez de ser rectas, presentan una forma helicoidal. Exactamente. Esas son las generatrices. ¿Y las secciones? ¿Qué le pasa a las secciones? Se mantienen planas, parece. ¿Cómo? Que se mantienen planas, parece. Está bien, perfecto. ¿Y qué más? Eso es lo que no ocurre. ¿Y qué ocurre? Que rotan una respecto a la otra. Exactamente, exactamente. Rotan una respecto a la otra. Bueno, pasemos todo esto que acabamos de decir, pasémoslo en limpio. Bueno, primero, surgen estas tres, del ensayo que se realizó, se observan estos tres comportamientos del material, ¿no? La primera es que las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas luego de la deformación por torsión. Esa es la primera. Luego que de la deformación las secciones mantienen su forma. Luego de la deformación las secciones mantienen su forma. Y tres, las secciones giran alrededor de un eje de la pieza, ¿sí? Y se observan giros relativos de una sección respecto de la otra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno. Bien, ¿alguna duda con estas tres cosas? Perdón, discúlpenme que acá, ahí está. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profe. Bien, vamos, sigamos. Bueno, estos dibujitos fueron sacados del libro de Russell Hibbeler, Está todo siempre acá, lo pongo. Bueno. Bien, a ver. De estas tres conclusiones, o de estas tres observaciones experimentales, se desprenden ciertas particularidades que son las siguientes. De la primera observación, que las secciones se mantenían planas, lo que uno deduce es que, bueno, si algo se mantiene plana, es porque no se la vea. Entonces, esto se observa en todas las secciones, inclusive para las extremas. La segunda, que indicaba que las secciones mantenían su forma después de la deformación por torsión, lo que quiere decir es que básicamente los círculos van a seguir siendo círculos después de la deformación. ¿Cómo? Por favor, mutéense el que está... Perdón, profe, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, de la segunda, entonces le decía que las secciones mantienen su forma, implica que si una sección es un círculo, después de la deformación sigue siendo otro círculo. Sigue siendo un círculo más. Y uno podría, de manera abstracta, decir, bueno, imagínense que yo corto la sección por un plano cualquiera, ¿no? Elijo un plano cualquiera y corto a la barra para definir una sección. Bueno. Dicho eso, uno podría, imagínense que de manera abstracta yo en esa sección, antes de practicar este ensayo, ¿qué hago? Dibujo una recta, un ángulo, una figura cualquiera.
lo que se observa también es que si yo dibujé un segmento, después de la deformación por torsión, ese segmento va a seguir siendo un segmento recto y va a conservar su medida. Si yo dibujara un ángulo, después de la deformación, ese ángulo va a mantener también su medida. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, esto es ventajas importantes que nosotros tenemos y que nos van a servir para después resolver el tema, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá está un poco hecho esto. Discúlpenme. Fíjense que si yo tenía inicialmente una barrita AB, un segmento AB, y una, ¿cómo se llama? Y un ángulo alfa, después de la deformación, esta barrita AB pasó a ocupar la barrita naranja A'B', y el ángulo pasó a ocupar esta posición. Lo interesante de esto es que las figuras mantienen su forma, en este caso el segmento mantiene su forma y el ángulo también mantiene su medida o su abertura. ¿Está bien? Bueno, y la tercera conclusión, si ustedes recuerdan, las secciones giran alrededor del eje de la pieza y se observan giros relativos de una sección respecto a las otras, o entre las secciones. Acá, lo que estamos nosotros viendo es que, como tercera conclusión, es esta que aparece acá. Al girar las secciones, una respecto de la otra, las generatrices, que originalmente eran rectas, van a seguir siendo generatrices, pero ya no van a ser perfectamente rectas. ¿Estamos de acuerdo? Y van a ser consideradas como que en realidad pasaron a formar parte de una hélice desde el punto de vista matemático, donde va a ser de paso muy grande. El paso de esa hélice es muy grande. ¿Ustedes recuerden que era el paso de una hélice o no? Más o menos. Más o menos. Bueno, esperamos un segundo que tomo la tablet de vuelta. Un segundito. Bueno, muy bien. Un segundo, ¿eh? ¿Qué pasó? Acá está. Bien. Bueno, paro acá de compartir esto. Ahí. Y vamos a esto. No, este no era. No, estaba. Ahí está. Bien. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Cuándo uno tiene una hélice? A ver, ¿una hélice qué es? Fíjense, yo parto desde acá, por ejemplo, no. Yo parto desde acá. A ver, vamos a hacerlo mejor así se entiende. Imagínense que tengo un cilindro. ¿Sí? Y bueno, entonces imaginen ahora que yo parto desde acá. ¿Sí? Entonces, y por ahora voy a dibujar sobre la cara que da hacia nosotros, ¿no? La cara anterior. Entonces yo acá. Ahora pasa por atrás, pasa por atrás y después vuelve a pasar por adelante.
Vuelvo a pasar por atrás. ¿Sí? Y vuelvo a pasar para adelante. Bueno. ¿Qué es el paso? Es la distancia entre este punto y este de acá. Ese es el paso de una hélice, o este de acá. Es decir, imagínense que uno va recorriendo esta hélice. Llega un punto, yo me paro en un punto, por ejemplo acá, me puedo parar, y una vez que yo camine de toda la vuelta y vuelva a caer sobre la misma generatriz de ese cilindro, bueno, pero más arriba o más abajo, a esa distancia se la denomina paso de la hélice. ¿Entendido? Cuando el paso ese es más grande, significa que estas líneas, esta y esta, se transforman en rectas. ¿Entendido? Cuando tendiendo a cero, cuando ese paso tiende a infinito, las líneas se transforman en rectas. No sé si me expliqué, chicos. Sí, perfecto. Como que vos agarrés un resorte y lo empezás a recorrer a partir de un punto, cuando te ubicás justo arriba de ese resorte en una misma línea vertical, eso establece el paso del resorte. Es lo mismo que el paso de un tornillo, de un bulón, etc. Bueno, muy bien. Paramos de compartir acá. No, tengo que volver acá. Ahí. No es. Acá está. Pero. Acá es. Bueno. Entonces, las generatrices prácticamente siguen siendo rectas, pero se transforman en hélices de paso muy grandes. Bueno, bien, dicho esto, es todo esto que está. Bien. Entonces, a ver, esta observación y estas tres conclusiones a las que nosotros llegamos son observadas experimentalmente. Después, obviamente, es comprobada en una cantidad terrible de ensayos donde siempre estas tres cuestiones se verifican. Entonces, al verificarse siempre, uno ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, perfecto, esta situación hace que estas sean las tres observaciones importantes que nosotros distinguimos. Bueno, y como esto se verifica en todas las secciones solicitadas a torsión circulares con las que nosotros trabajamos, bueno, vamos a asumir como hipótesis de trabajo, que en realidad se conoce como hipótesis de Coulomb, que en la solicitación por torsión de barras prismáticas cilíndricas o de sección circular, se verifica que las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismas después de la deformación. Segundo, las secciones mantienen su forma. Tercero, las secciones giran alrededor del eje de la barra y se observan giros relativos de una sección respecto a otra. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Bueno. Vamos ahora un poquito a la parte más dura. Dice, voy a partir de la primera, quinta y sexta de las ecuaciones de equivalencia. Estas son básicamente donde aparecen las tensiones normales. En la primera, la del esfuerzo normal, la quinta y la sexta, la del momento flector. Entonces, la cuestión es la siguiente. Fíjense que si las secciones se mantienen planas, esto implica que la sección no se alavea. Ahora, la pregunta es, ¿las fibras varían su longitud? Bueno, pueden pasar dos cosas, que la sección se mantenga plana. Es que las deformaciones sean iguales a cero, longitudinales, o que las deformaciones sean constantes. ¿Entendido? En ambos casos, si todas las fibras sufren la misma variación de longitud, perfecto, la deformación existe, pero la sección no se alavea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se mantiene plana y paralela a sí misma. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Ahora, analicemos estos casos. Si epsilon es igual a 0, por ley de Hooke las tensiones normales también son iguales a 0. Por lo tanto,
se satisface la primera, quinta y sexta de las ecuaciones de equivalencia. Recuerden que... No, me lo tengo muy atrás. No, acá lo tendré que tener. No, lo tengo muy atrás, por eso no lo vemos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando E es constante? Si E es constante, aplicando la ley de Hooke, sale que sigma x es igual a E por E, epsilon, y que sigma x es constante, porque es el producto de los constantes. En este caso, las tensiones salen fuera de la integral 1, que es la ecuación de equivalencia. ¿Mm? Que es esta acá. Y llegamos a que la integral, fíjense, si sigma x acá es constante, sale fuera de la integral. Salir fuera de la integral me queda que la integral extendida a toda la sección de diferencial de área es igual a 0, lo cual constituye una incongruencia matemática y física de forma casi simultánea. ¿Entendido? ¿Y por qué es esto? Porque nosotros cuando colocamos una barra o ubicamos una barra, le damos una longitud, le damos dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Muy bien. Vamos ahora con la segunda y tercera de las ecuaciones de equivalencia. ¿Qué manera existe de que estas dos ecuaciones, la segunda y la tercera, se satisfagan? A ver, hay una cuestión que primero uno tiene que tener en cuenta. Las tensiones tangenciales no pueden ser nulas, porque si las tensiones tangenciales son nulas, ¿qué es lo que pasa con la sección en la barra? Y quedaría como estaba. ¿Cómo? Si las tensiones tangenciales fuesen nulas, la sección quedaría sin rotar. Lo que dice la integral esa es la sumatoria de tensiones, da cero. Sí, pero a ver, fíjate, si yo acabo de demostrar que las tensiones normales son nulas, y ahora digo que para que eso se cumpla, para que se cumpla la segunda y la tercera ecuación de equivalencia, digo que las tensiones tangenciales son nulas, quiere decir que yo voy a tener un conjunto de fuerzas actando sobre un cuerpo y las tensiones van a ser siempre nulas. O por lo menos van a ser nulas en este caso. ¿Entendido? Con lo cual es medio tirado de los pelos esto. Es decir, la forma de que estas dos ecuaciones se anulen no es que las tau sean iguales a 0. ¿Se entendió? ¿O no? Sí. ¿Y el resto? Bueno. A ver, la Capaz única... habría que, perdón, Luis, capaz habría que demostrar que la integral es 0, ¿no? Para que quede más claro. Claro, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero lo primero que uno tiene que analizar es, a ver, que la integral no puede ser igual a 0 porque las tau son nulas. Porque si las tau fueran nulas, ¿qué pasa? Ya demostré que las sigmas son nulas. Y encima demuestro que las tau son nulas, quiere decir que voy a tener un cuerpo con fuerzas exteriores actuantes que va a estar solicitado internamente y que no se desarrollan tensiones de ningún tipo, lo cual es ilógico. Entonces, la única posibilidad es que para que esto o esta de acá se satisfagan es que la distribución de las tensiones tau x y tau xz arroje que esta integral sea nula, es que sea una distribución de tensiones de tipo antisimétrico. Es decir, a ver, vamos a ver si... Paro de mostrar esto y vamos acá. A ver, fíjense, si yo ahora agarro y dibujo esto, en donde, vamos a poner acá,
Entonces, fíjense. Ay, bueno. Ya está. Fíjense, si yo elijo un diámetro cualquiera, la distribución de tensiones tiene que ser antisimétrica. ¿Para qué? Para que si yo elijo acá un diferencial de área y acá elijo otro diferencial de área que equidiste esto, si este tiene la tensión que va en una dirección y un sentido, este tendrá otro que va en otra dirección y sentido. Y ahí sí se demuestra que se anulan. Es decir, por ejemplo, supongamos que la ley de distribución de tensiones es esta. ¿Sí? Fíjate que esta tiene este valor de tensión. Ponele positivo. Y esta tiene este otro valor de tensión. Ambos son iguales. Y al ser iguales se anulan y por lo tanto se verifican la segunda y la tercera ecuación de equivalencia. Conclusión. La distribución de tau tiene que tener o ser una distribución de tipo antisimétrica. ¿Quedó claro esto? ¿Me expliqué? Sí, profe. Había entendido mal como antisimétrico, como que no fuese nada simétrico Claro, y no como si fuese un modo espejo. claro. No pasa nada. Bien. Bueno. Entonces, una posible distribución es esta que nosotros indicamos acá. Donde, por ejemplo, este cubito elemental, acá tiene una tensión tangencial tau, y el cubito elemental que está simétrico a eso, tiene una igual y opuesta. ¿Me entendido? Ahora, fíjense que esta que es tau, que es la tensión que actúa en este cubito elemental, yo la puedo descomponer en sus dos componentes, tau xy y tau xz. ¿Sí? ¿Sí? En principio no hay problema. Sí, quiero poner esto, ahí está. La pregunta es, ¿tau xy existe realmente? ¿Eh? ¿Tau xy existe para ustedes? Y si hubiese ahí, en ese punto, habría corte, ¿o no? ¿Por qué habría corte? A ver, eso sí que no lo ¿O me equivoqué? no sé. Porque, o sea, ahí no me genera torsión. No, torsión. Bueno, tau xy no te genera torsión, pero no implica que pueda existir, está bien. Pero la verdad, ¿existe tau xy o no? Hay una razón por la cual no existe, a ver si se dan cuenta. Porque el eje de coordenadas puede estar ubicado en cualquier lugar. ¿Y qué tiene que ver? Y, o sea, el tau puede ser un XY, como puede ser un YZ, depende el eje de coordenadas que yo ponga. O sea, si es un círculo, yo lo puedo poner en cualquier forma. Está bien, pero yo lo que estoy preguntando no es eso. Yo te estoy preguntando si tau xy existe. Para que estuviese en equilibrio ese cuadrado, tendría que haber una vertical y una que salga a la derecha. O sea, en el otro extremo. Así que quedaría como que el cubito está siendo traccionado, pero vimos que la figura se mantenía. Sí. Bueno, pero fíjate que el cubito, si fuera así, si vos tomás un eje de este tipo o de este, pasa exactamente lo mismo. Se estaría traccionando en todas las direcciones posibles y la forma la mantiene. Se deforma, pero la forma la mantiene. La respuesta es mucho más sencilla. Veámoslo. Yo veo que hay tensiones por fuera de los límites del cuerpo.
De la sección, no del cuerpo. de la sección. Claro. Mirá, a ver. Fíjense lo que dice acá. Vamos a la siguiente diapositiva. Si tau xi existe esta tau ix por Cauchy. ¿Se acuerdan lo que decía Cauchy? Cauchy decía que si en una cara plana actúa una tensión tangencial, en otra cara perpendicular a esta actúa otra tensión tangencial igual a esa, de tal manera que o las dos se acercan o se alejan de la arista que tienen en común esas dos caras mutuamente perpendiculares. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, tau xi no existe porque no existe tau ix. Recuerden que la barra con la que nosotros estamos trabajando y la solicitación que nosotros le dimos a la barra es esta. Miren, nosotros hicimos, esperen, miren y no se lo estoy compartiendo. Por ejemplo, si yo tengo esta sección circular, esta barra prismática, sección circular, ¿qué pasa? Yo tenía inicialmente un momento torsor acá y uno igual y opuesto en esta dirección. Ahora, en toda la superficie lateral de esto no existe ninguna otra carga. Entonces, por lo tanto, esa tau ix no existe y como consecuencia tampoco existe la carga, la tensión tau xi. Esa es la razón por la cual eso no existe. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Sí. Bueno. Ahora, la otra cuestión importante de acá es la siguiente. Llegado el caso, es decir, la tau ix no existe, por lo tanto, para este caso, espere, se lo voy a explicar acá porque con la tablet porque me parece que va a ser mejor. Dejen que se lo explico con la tablet de esto. Así lo vamos dibujando y me parece. Con lo cual, esta sección en realidad va a ser la siguiente. Bueno, con lo cual esta ahora pasa a ser algo como esto. Pasa a ser algo así. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ahora, esto es todo bajo el supuesto de que tau xi, que es igual a tau ix, es igual a 0. Y si yo estoy analizando este diámetro ahora, si estoy analizando este diámetro, ¿qué pasaría? Y pasaría lo mismo, porque tendría saliente tau xz y si existiese también existiría tau zx. Claro, o sea que tau xz es igual a 0, por lo tanto tau zx es igual a 0. O sea que las tensiones serían algo como esto. Más o menos, perdón. Sería algo así. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, imagínense que ahora tomo uno como esto, tomo una sección, un diámetro como esto. ¿Cómo sería? Y también sería algo así. Entonces la pregunta es, a ver, las tau
las que realmente son nulas son las tau xy o las tau xz, ¿y qué pasa con un diámetro como el amarillo? ¿Qué es lo que en realidad son nulas de las tensiones tangenciales? Es decir, fíjense que de la segunda y la tercera ecuación de equivalencia, yo lo que demostré es que las tau, para existir, tienen que tener una relación antisimétrica. Y ahora veo que, tau depende del diámetro, una tensión tangencial es nula, y dependiendo del otro, otra tensión tangencial es nula. Entonces, ¿qué es la segunda observación importante acá? Se la estoy planteando ahí por medio por el absurdo, a ver si se entiende. Que las tensiones tangenciales salientes o perpendiculares a la tangente son nulas. Claro, exactamente. Lo que dice esto es que las tau son no nulas cuando son tau perpendiculares a los diámetros. Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que debido a un momento torsor existen tensiones tangenciales, estas no son nulas y siempre son perpendiculares a los radios o a los diámetros. Por lo tanto, las tensiones radiales son cero. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Bueno, acá está explicado esto, y esto es, creo que, lo último que teníamos. Con lo cual, llegamos a eso, y ahora, la próxima clase tendríamos que ver cómo encontrar verdaderamente la ley de variación de las tensiones como consecuencia de un momento torsor. Es decir, lo que queremos nosotros saber determinar es, yo les comparto de vuelta acá, lo que nosotros queremos verdaderamente determinar es la ley de variación de cualquiera de estos diagramas de tensiones. Que acá en principio la hemos puesto de esta manera y con esa forma. Una pregunta, ¿por qué pasa por cero ese diagrama de tensiones? ¿Por qué en el centro la tensión tangencial es cero? Porque no me generaría momento. ¿Y qué tiene que ver eso? Está bien, no te genera momento, pero si hay tensión. Porque no hay ninguna perpendicular que pueda oponerse, digamos. Exactamente, porque si ahí en el centro no fuera cero, no hay ningún otro lugar en el cual, no hay ningún otro punto de la sección que, sumada la tensión con la del centro, sea igual a cero. Es decir, el centro no tiene ningún simétrico, ningún punto simétrico. Eso es. Entonces, por eso es el único punto en donde ya nosotros sabemos que la tensión tangencial ahí tiene que ser cero. ¿Entendido? Sí, Luis. Bien, bueno, son 10:30. 10:37, un poquito más de 10:30. Así que bueno, por hoy terminamos. Y paro acá.